En mi fiesta de cumpleaños, planeé anunciar mi embarazo, pero mi novio me dio una caja de regalo. Dentro había una nota que decía: ya no quiero seguir con esta farsa, eres una inútil, merezco algo mejor. Todos se rieron mientras él se alejaba. Nuestros amigos me miraron esperando una reacción. Yo solo sonreí porque nunca imaginó lo que yo sería capaz de hacer. 2 meses después, estaba borracho frente a mi casa gritando mi nombre. Todos esperaban una propuesta. Nadie estaba listo para un asesinato emocional. Martina había puesto la mesa 3 veces. No porque se le hubiera olvidado cuántos invitados asistirían. No porque no tuviera ayuda. Lo hizo porque no podía controlar el temblor leve en sus manos, ni esa inquietud imperceptible que se instaló en su pecho desde que Hugo había salido del apartamento 3 horas antes con la excusa de buscar el pastel. El sol comenzaba a caer sobre los edificios grises de la ciudad, proyectando sombras largas por el ventanal del pequeño departamento que compartían desde hacía casi 2 años. A primera vista, todo era perfecto: copas limpias, servilletas dobladas con cuidado, velas encendidas con un aroma discreto a vainilla. Parecía el escenario de una celebración íntima, de esas que terminan con risas, abrazos y brindis cargados de amor. Pero algo no encajaba. No era el silencio extraño del lugar antes de que los invitados llegaran, ni la música que Martina había elegido para sonar de fondo, suave, casi nostálgica. Era otra cosa. Era la ausencia. Hugo no respondía mensajes. No respondía llamadas. Y su última palabra, antes de salir, había sido: no abras la caja hasta que yo diga. Martina lo había dicho con una sonrisa en la cocina a las 3:47 de la tarde. Amor, no tardes. Recuerda que la pastelería cierra a las 6. Hugo no respondió. Solo alzó la ceja con esa forma pasivo-agresiva que había aprendido a disfrazar de ironía. Tranquila, Martina. No todo tiene que estar bajo tu control. Control. Una palabra que Hugo usaba como insulto. Que a ella le sonaba como un salvavidas. Porque controlar era la única manera que tenía de sostenerse cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Afuera, el timbre sonó a las 6:05. El primero en llegar fue Sergio, seguido de su pareja, Aarón. Ambos traían una botella de vino y una planta con una cinta roja mal puesta. «Feliz cumpleaños, mujer hermosa», le dijo Sergio, con ese tono afectuoso que le dedicaba desde la universidad. «No te ves como una mujer que está a punto de entrar en crisis de los 30. No digas eso». «Aún me quedan 12 meses de dignidad», respondió Martina, fingiendo que todo estaba bien mientras abrazaba a los dos. Poco a poco, el apartamento comenzó a llenarse. La risa de su prima Lara contrastaba con la voz más calmada de María, su amiga desde la facultad, quien parecía más callada de lo normal, más ensimismada, mirando el celular con frecuencia y bebiendo en sorbos rápidos el gin tonic que se había servido ella misma. Martina los observaba a todos, sonriente. Se movía entre las copas y los bocadillos como una anfitriona perfecta, pero cada tanto miraba el reloj. 7:20. Nada de Hugo. ¿Y Hugo?, preguntó Belén, su mejor amiga, acercándose con una bandeja de empanaditas que había traído del horno de su barrio. ¿Se fue a la guerra o a buscar el pastel? Fue a la pastelería. Está tardando más de lo esperado. Seguro está comprando algo más. Tú lo conoces, siempre quiere impresionar. Belén no respondió de inmediato. Solo la miró. Era la única que sabía lo que realmente ocurría. Sabía del retraso menstrual, del test de embarazo, de las náuseas, de la foto borrosa de las 2 líneas rosadas. Y también sabía que Martina había encontrado una factura sospechosa de un hotel en el cajón del escritorio de Hugo. La excusa había sido patética: es de un cliente, lo pagué con mi tarjeta para evitar que lo pusieran en la empresa. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien afirma que olvidó pagar la luz. Martina no dijo nada. Guardó la factura. Guardó las sospechas. Guardó las lágrimas. Y también decidió guardar el secreto del embarazo hasta esta noche. Porque ella había planeado el anuncio con cuidado. Después del pastel. Iba a alzar su copa, pedir silencio y decirlo. Estoy embarazada. Hugo y yo vamos a tener un hijo. Ahora, cada minuto sin él era como una bomba de tiempo. Cada carcajada en el ambiente era un eco falso. Su cuerpo la traicionaba con sudor frío,
con esa rigidez en los hombros que solo aparece cuando se contiene algo más fuerte que el miedo, la certeza. A las 8:40, la puerta se abrió. Hugo entró con una sonrisa cargada de algo que no era alegría ni alivio. Traía una caja en las manos, grande, envuelta en papel gris y atada con un lazo negro. El contraste era grotesco. Perdón por la demora, dijo, mirando a Martina con una intensidad que ella no reconoció. La fila era infernal. Pero valió la pena. No traía pastel. ¿Dónde está el pastel?, preguntó alguien, entre risas. Eso vendrá después, dijo Hugo, dejando la caja sobre la mesa del comedor, justo donde Martina pensaba colocar la tarta. El ambiente se tornó extraño. Como si todos sintieran que algo no encajaba pero nadie supiera decir qué. Hugo pidió silencio. Levantó su copa. Hoy es un día especial. Hoy celebramos la vida de una mujer que, sin duda, ha sido parte importante de la mía. Martina lo miró. Sintió algo ácido en la garganta. Sus piernas comenzaron a tensarse. Durante estos años he compartido mucho con ella. Risas. Planes. Momentos duros también. Y por eso, dijo alzando la voz un poco más, quiero regalarte algo, Martina. Algo que represente lo que siento. Le entregó la caja. Todos los ojos estaban sobre ella. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros sonreían anticipando una propuesta. Belén, desde el otro lado de la habitación, negaba con la cabeza apenas perceptible. Martina desató el lazo. Abrió la caja. Sacó el sobre. Silencio. Leyó las palabras escritas a mano con la caligrafía reconocible de Hugo. Te dejo. Eres inútil. Merezco algo mejor. Tus cosas estarán empacadas para el lunes. El mundo se detuvo. No fue solo el silencio de los asistentes. Fue el silencio del alma. El que llega cuando el golpe es tan violento que ni el cuerpo sabe cómo reaccionar. Martina levantó la mirada. Hugo ya no sonreía. Su rostro era una máscara de indiferencia. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró brevemente y dijo: Gracias por la función. Ya no la necesito. Y se fue. Un vaso cayó al suelo. Nadie lo recogió. María dejó su copa, se levantó y salió sin decir una palabra. Martina no lloró. Ni gritó. Solo sonrió. Una sonrisa que no tenía color ni emoción. Era una grieta. Belén fue la primera en moverse. Se acercó y le quitó el papel de la mano. Lo leyó. Maldijo en voz baja. Y luego abrazó a Martina como si pudiera recoger los pedazos que aún no habían caído. Estoy bien, susurró Martina. No, no lo estás, le respondió Belén. Pero Martina insistió. Cortó el pastel. Lo repartió. Agradeció a los que se quedaron. A los que se ofrecieron a ayudarla. A los que no sabían si hablarle o no. Pasada la medianoche, ya no quedaba nadie. Martina cerró la puerta. Se quedó en el pasillo, en la penumbra. La nota en la mano. El vestido ajustado en la cintura, ocultando una verdad que aún no había revelado. Entró al baño. Se miró al espejo. No se reconoció. La mujer que la devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, pero secos. Los labios tensos, pero no temblaban. Tenía la nota en la mano como si fuera una daga. Y la sangre, invisible, era la suya. Abrió el cajón. Sacó el test de embarazo. Lo puso junto a la nota. Y entonces habló. No en voz alta. Pero se lo dijo a sí misma. No tengo tiempo para romperme. Tengo una guerra que ganar. Encendió su celular. Entró al archivo oculto donde tenía capturas de pantalla, recibos, correos. Los nombres. Las fechas. Los lugares. Marina no fue la primera. Ni la única. Lo supo hacía semanas. No lo enfrentó porque sabía que no tenía sentido. Hugo no mentía para proteger. Mentía para controlar. Lo que Hugo no sabía era que esa mujer que dejaba en la ruina emocional, tenía un plan. Martina apagó la luz del baño.
guardó la nota. Y antes de dormir, escribió un mensaje a Belén. Mañana. A las 10. Hay mucho que organizar. Y al lado del mensaje, una palabra. Guerra. Martina despertó antes del amanecer, como si el cuerpo ya supiera que había cosas urgentes que resolver. No sintió dolor. No sintió tristeza. Solo esa extraña claridad que llega después del colapso, como si por fin pudiera escuchar su mente sin que el ruido del corazón la interrumpiera. Se duchó sin música, sin pensamientos. Agua fría. El contraste con la piel caliente era lo único que la hacía sentir que seguía viva. Eligió una blusa blanca y unos jeans cómodos. Nada de maquillaje. Quería que su cara mostrara todo. O nada. Lo que los otros eligieran ver. Porque desde anoche, se había convertido en invisible. No para el mundo. Para sí misma. Como si hubiese desaparecido la mujer que solía necesitar la validación de Hugo. Ahora, lo único que le interesaba era proteger lo que llevaba dentro. A las 10 en punto, Belén tocó la puerta con un café en una mano y una bolsa llena de documentos en la otra. ¿Dormiste?, preguntó mientras cerraba la puerta tras de sí. No. Pero no me siento cansada. Belén la miró con ese gesto de alarma disfrazado de comprensión. Se sentaron en la mesa del comedor, justo donde anoche se había abierto la caja. La caja seguía ahí. Nadie había tenido el valor de moverla. Parecía una lápida. Necesito empezar, dijo Martina sin rodeos. Ya no hay espacio para el miedo. Necesito saber hasta dónde llegó todo esto. Belén sacó su laptop. Abrió carpetas, archivos, hojas de cálculo. Martina había enviado todo en la madrugada, estados de cuenta, correos electrónicos, copias de chats. Tenía un archivo con el nombre de cada sospechosa, fechas, lugares, montos. Las piezas comenzaban a armarse como un rompecabezas maldito. Mira esto, dijo Martina. Esta transferencia es de mi cuenta. Él la hizo el mes pasado. Compró un anillo de oro en una joyería en línea. A mi nombre. Yo nunca vi ese anillo. ¿Se lo dio a Marina? No estoy segura. Pero hay otra transacción. Hotel Central. 2 noches. Suite presidencial. 4 días antes de mi cumpleaños. Belén tragó saliva. En su rostro se leía una mezcla de repulsión y rabia. Martina no se inmutaba. ¿Qué piensas hacer con esto? Martina cerró el archivo. Abrió otro. Este tenía un nombre distinto, Operación Fénix. No voy a destruirlo, Belén. No con fuego. Con silencio. Con datos. Con estrategia. Voy a quitarle todo lo que cree tener asegurado. Belén la observó en silencio. ¿Y el bebé? Martina acarició su vientre a un plano. A él no lo va a tocar. Ni con mentiras ni con excusas. Ni siquiera con arrepentimientos. Pasaron horas recolectando más datos. Martina no solo había descubierto la infidelidad con Marina. Había encontrado un perfil falso en Instagram. Hugo usaba ese alias para seguir mujeres. No modelos. No celebridades. Mujeres reales. Una era mesera. Otra, madre soltera. Otra, compañera de oficina. Martina identificó al menos 5 interacciones activas. ¿Y Marina?, preguntó Belén con tono ácido. ¿Ella no sabe que solo fue una más? Marina lo sabe. Por eso no responde mis mensajes. Ni los de nadie. Se esfumó. En efecto, Marina había dejado de publicar. Su último estado era una frase ambigua: el silencio también es una respuesta. Luego, nada más. Martina sintió una punzada en el pecho. No por Marina. Por la ingenuidad de haber confiado en ella. Recordó las veces que se quedaba a dormir en su departamento, los consejos, las risas compartidas en pijamas. Marina conocía sus inseguridades. Sabía que tenía miedo de que Hugo se aburriera. Sabía de los complejos que arrastraba desde niña. El recuerdo vino como un golpe seco. El pasillo oscuro de su infancia. Su madre llorando en la cocina. Su padre saliendo con una maleta.
Martina con 5 años. Gritando. Pidiendo explicaciones. Nunca hubo respuesta. Su padre jamás volvió. Y su madre nunca volvió a amar. Solo se dedicó a advertirle cosas como los hombres huelen el miedo. No les muestres que lo necesitas. Martina tragó saliva. Belén seguía hablando de los documentos, pero ella ya no escuchaba. Su mente viajaba a esa noche en que su madre le dijo, con una calma espeluznante, cuando aprendas a desaparecer, nadie te va a poder lastimar. Esa frase, que siempre le pareció cruel, ahora era una brújula. Se convertiría en la mujer invisible. La que observa sin ser vista. La que actúa sin anunciar. La que destruye con hechos, no con gritos. Por la noche, mientras Belén dormía en el sofá, Martina encendió su laptop. Inició sesión en el perfil falso de Hugo. No sabía si estaba bien hacerlo. Pero nada estaba bien ya. Descubrió mensajes a otra mujer. Se llamaba Lucía. Tenía un hijo. Hugo le decía que se sentía vacío con Martina. Que no era feliz. Que estaba atrapado. Martina sintió algo moverse en su interior. Una mezcla de repulsión y lástima. Decidió enviarle un mensaje a Lucía desde su cuenta real. Hola. Soy Martina. Soy la pareja de Hugo desde hace 3 años. Estoy embarazada. Solo pensé que merecía saberlo. No esperaba respuesta. Pero a los 20 minutos, Lucía contestó. Me dijo que estabas enferma. Que no podías tener hijos. Que seguían juntos solo por el alquiler. Martina guardó el mensaje. No respondió. Al día siguiente, el teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Era su madre. ¿Te vas a dignar a contestar? Martina respiró profundo. Hola, mamá. ¿Qué pasó con Hugo? Me llamó Sergio. Me dijo que hicieron un escándalo en tu cumpleaños. No fue un escándalo. Fue una ejecución. Su madre se quedó en silencio. ¿Estás bien? No lo sé. Pero voy a estarlo. ¿Te pegó? No. Me clavó otra clase de puñal. ¿Vas a volver con él? Martina sintió rabia. ¿Y eso crees? ¿Que después de todo lo que hizo, voy a volver? Hay cosas que se perdonan, hija. No todo se arregla con venganza. Esto no es venganza. Es justicia. Y no lo hago por mí. Lo hago por alguien más. Su madre no entendió. No preguntó. Solo cortó la llamada. Por la noche, Belén se fue. Martina se quedó sola. Se sentó frente al espejo del baño. Encendió la luz y se miró largo rato. Ya no se veía como una víctima. Tampoco como una heroína. Se veía como alguien que estaba a punto de tomar el control absoluto de su historia. Aunque eso significara borrar partes de sí misma. A las 3 de la madrugada, recibió un mensaje. Número desconocido. Tú no sabes de lo que soy capaz. Deberías tener cuidado. Se quedó quieta. Releyó el mensaje. Su cuerpo no tembló. Su corazón tampoco. Sonrió. Yo tampoco sé de lo que soy capaz. Pero lo vas a descubrir. No lo envió. Pero lo pensó. Y fue suficiente. Martina guardó el celular bajo la almohada sin encender la lámpara. El mensaje seguía ahí, flotando en la pantalla como una amenaza húmeda. Tú no sabes de lo que soy capaz. Deberías tener cuidado. No sabía quién lo había enviado, pero algo dentro de ella le decía que no era una advertencia al azar. Era personal. Y eso lo volvía más peligroso. Se acostó boca arriba, una mano sobre el vientre. Sentía que su hija ya le escuchaba, aunque no pudiera entender. A veces, en el silencio absoluto, juraría sentir un susurro interno, una voz ancestral que le decía, no temas. Vas a salir viva. Aquella noche soñó con su padre. Lo vio como nunca antes, con el rostro borroso, parado en el umbral de una puerta que no se abría. Martina, desde dentro, le pedía que se quedara, que no se fuera, pero él no respondía. Solo desaparecía. Y de pronto, la escena cambiaba. Ya no era una niña. Era adulta, embarazada,
y quien estaba del otro lado de la puerta no era su padre. Era Hugo. Gritando. Llorando. Sangrando. Desesperado por entrar. Despertó con los ojos húmedos y el corazón galopando. Fue directo al baño y se observó frente al espejo. Tenía las mejillas rojas, el cabello enredado, los ojos rotos. Volvió a escuchar esa voz que tanto le pesaba en la memoria, la de su madre, diciéndole que los hombres se largan cuando sienten que no tienen el control. Decidió que era hora de hablar con alguien que no fuera Belén. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba un lenguaje más limpio, sin cariño, sin compasión. Reservó una cita con la psicóloga que una conocida le había recomendado. Se llamaba Teresa. Primera sesión. Luz tenue. Difusor de lavanda. Nada que la relajara, pero al menos no quería salir corriendo. ¿Qué fue lo último que sentiste que no podías controlar?, preguntó Teresa mientras anotaba en su libreta. Martina guardó silencio un momento. Luego levantó la mirada. La forma en la que me convertí en alguien que Hugo podía apagar con un solo comentario. Teresa no dijo nada. Solo escribió. Mi padre se fue cuando tenía 5 años. No dejó una carta, ni una maleta. Solo se fue. Recuerdo a mi madre decirle, no creas que ella te va a extrañar. Yo sí lo hice. Pero no lo dije. Nunca más volví a preguntar por él. ¿Y qué hiciste con esa ausencia? La convertí en rutina. Me acostumbré a que nadie se quedara. Así que cuando conocí a Hugo y él me eligió, creí que el juego había cambiado. Que esta vez me tocaba ganar. Teresa cruzó las piernas. ¿Y cuándo dejó de elegirse a sí mismo? Y empecé a desaparecer. Poco a poco. Me volví su sombra. Me vestía para que le gustara. Cocinaba para que se quedara. Callaba para no incomodarlo. Hasta que, una noche, me golpeó. Teresa detuvo su mano. Alzó la vista. ¿Te golpeó? Sí. Pero nunca lo conté. Ni a mi madre. Ni a Belén. ¿Solo a David lo conoces? Era su amigo de la prepa. Le rogué que hablara con él. David me escuchó. Luego se fue. Y días después, Hugo me dijo que yo había inventado todo. Que estaba borracha. Que no sabía controlarme. Me acusó de provocarlo. ¿Y tú? Le creí. El silencio duró casi 2 minutos. Teresa dejó la libreta sobre la mesa y se acercó un poco. Lo que viviste fue abuso. No tienes que suavizarlo con justificaciones. Martina bajó la cabeza. No quiero que mi hija aprenda a justificar lo que duele. ¿Sabes cómo evitar eso? Martina la miró, mostrándole que su madre no se dejó romper. Salió de la consulta con los ojos más livianos, pero el pecho lleno de fuego. Ese fuego se transformó en hielo al llegar a casa. Encontró en la puerta un sobre sin remitente. Papel fotográfico grueso. 4 imágenes. En la primera, ella en el supermercado, mirando frutas. En la segunda, en la clínica, saliendo con una carpeta en la mano. En la tercera, en la parada del autobús, leyendo. Y en la última, frente a la vidriera de una tienda de ropa de bebé. Detrás, una nota escrita con plumón negro, todo lo que haces, lo veo. Martina no gritó. No lloró. No llamó a la policía. Cerró la puerta, puso seguro, y bajó las cortinas. Luego llamó a Belén. Y necesito cámaras de seguridad. Hoy. Belén llegó en menos de 1 hora con un técnico amigo. En 2 horas el departamento estaba cubierto con 4 cámaras y un sensor de movimiento en la puerta principal. Martina se sentó en la cama, repasando mentalmente la lista de posibles autores. Hugo. Marina. Alguna mujer celosa. Un loco. Todo era posible. Y todo era real. Al día siguiente, Hugo apareció. Ebrio. Gritando su nombre desde la calle. Los vecinos se asomaban. Martina no se movió. Solo escuchó. Martina, por favor, yo también tengo derecho, es mi hija, no me la puedes quitar. La rabia no fue lo primero que sintió. Fue miedo.
Porque la voz de Hugo ya no tenía esa arrogancia calculada. Tenía desesperación. Y un dejo de locura. Martina se acercó a la puerta sin abrirla. Hugo. Lárgate. No estás en condiciones de hablar. No me puedes hacer esto. Estás demasiado tarde para mí, Hugo. Pero aún puedes ser alguien para ella. Si lo mereces. Hugo golpeó la puerta con el puño. Martina no se movió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque ibas a usarlo como una excusa para volver. Y no quiero verte como pareja. Te quiero como padre. Si estás dispuesto. Pero con condiciones. Firmadas. Selladas. O desaparece. Silencio. Luego, pasos erráticos alejándose. Martina volvió a su cama. Sintió el primer movimiento de Zoe. Una caricia interna. Casi como si su hija le estuviera agradeciendo. Al día siguiente, en la farmacia, vio a Marina. Estaba comprando pañales. No llevaba panza. Iba con cara de derrota. Martina dudó en acercarse. Pero lo hizo. Y no esperaba encontrarte, dijo Marina, sin alzar la voz. Y yo tampoco. Pero no voy a fingir que no te vi. Marina bajó la mirada. No sabía que seguían juntos. Él me dijo que ya estabas con otro. ¿Y no te pareció raro que nunca lo vieras? Quise creerle. ¿Creíste todo? ¿Que estaba loca? ¿Que inventaba cosas? También me dijo que te drogabas. Que tenías ataques. Martina se rió. Una risa rota. ¿Sabes lo que es sentir que todos te ven, pero nadie te escucha? Marina no contestó. Martina pagó lo suyo y se fue sin mirar atrás. Esa noche soñó con su hija. No era un sueño lógico. Zoe ya caminaba. Tenía los ojos de Martina. Caminaban por un pasillo largo y oscuro. Al fondo estaba su padre. No Hugo. El otro. El primero. El que la dejó. Y cuando Zoe lo miraba, él desaparecía. Al despertar, Martina lo entendió todo. No quería que su hija heredara sus vacíos. Quería que heredara su coraje. Martina se despertó con un sobresalto. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. La habitación estaba en silencio, pero su cuerpo ya no lo estaba. El dolor era nuevo, filoso, un tirón que nacía en el centro de su vientre y bajaba como una orden. Zoe estaba lista. O al menos su cuerpo creía que sí. Se sentó lentamente en la cama, sudorosa, y lo primero que hizo fue llevarse la mano al estómago. Zoe no se movía aún, pero algo estaba claro, el tiempo se había terminado. Tomó el celular y llamó a Belén. 3 tonos. Al cuarto, contestó con voz ronca. Ya. ¿Estás segura? Sí. Creo que ya empezó. Voy para allá. Martina colgó y se levantó, agarrando la maleta que tenía lista desde hacía 2 semanas. La revisó por tercera vez, camisón, documentos, ropa de bebé, música descargada, cargador, chocolates, calcetas con mensajes graciosos. Todo seguía en su sitio. Todo excepto la calma. Al llegar al hospital, Belén tuvo que prácticamente arrastrarla del Uber hasta la recepción. Las contracciones iban tomando ritmo, como un metrónomo cruel. Cada 8 minutos. Luego 6. Luego 5. En la sala de admisión, la enfermera pidió que respirara hondo, pero Martina solo pensaba en cómo el cuerpo podía seguir funcionando incluso cuando la mente ya estaba colapsando. En la sala de trabajo de parto, el olor era metálico. Limpio, pero inhumano. El ruido de las ruedas de la camilla, las luces blancas, los pasos veloces de las enfermeras, todo conspiraba para que se sintiera fuera de sí misma. Belén no la soltaba. Y estoy aquí. No te voy a dejar. Martina apretó su mano tan fuerte que sus nudillos crujieron. A las 5 de la mañana, Hugo llegó. Lo vio por la rendija de la puerta, de pie, con un café en una mano y una expresión derrotada en la otra. La enfermera le preguntó si quería que entrara. Martina dudó. Luego asintió. No por él. Por Zoe. Cuando Hugo entró, lo primero que hizo fue quedarse quieto. Martina lo miró, exhausta, envuelta en sudor,
con los labios partidos y la frente cubierta de lágrimas y rabia. «No quiero tus disculpas», dijo ella sin levantar la voz. «No hoy». ¿O no las traía? Bien. Se sentó a un costado de la cama, sin acercarse demasiado. La miraba como si estuviera viendo algo que ya no le pertenecía. Belén seguía allí, observando en silencio, como una sombra protectora. Martina cerró los ojos entre contracciones. Y entonces comenzaron los recuerdos. La vez que Hugo le gritó frente a sus amigos porque había olvidado comprar su cerveza favorita. La vez que rompió su celular contra la pared y le echó la culpa por haber revisado cosas que no le correspondían. La vez que, después de una discusión, la empujó contra la cama, y cuando ella lo acusó, él dijo que estaba borracha, que se lo había imaginado. Que exageraba todo. Que su madre siempre lo había dicho: mujeres como tú destruyen hombres como yo. Martina volvió al presente con un alarido. El médico entró. «No estás dilatando lo suficiente», le dijo. «Vamos a esperar. Pero si no progresas en las próximas horas, tendremos que intervenir». Martina asintió. Quería que se terminara ya. Que Zoe saliera. Que el dolor tuviera sentido. Durante las siguientes 12 horas, Hugo no se fue. A veces dormía en la silla. A veces le hablaba al vientre. A veces lloraba en silencio. «Te juro que si pudiera borrar todo lo que hice, lo haría», le susurró mientras ella dormía. «No sabía lo que eras hasta que ya no estabas». Belén lo escuchó todo. No lo interrumpió. Pero al salir al baño, le dejó caer una frase en el oído. «Hay cosas que no se borran. Solo se aprenden. O se arrastran». Hugo no respondió. A las 30 horas de labor, Martina ya no hablaba. Solo gemía. Solo lloraba. El médico decidió intervenir. Parto asistido. Prepararon el quirófano. Todo se volvió más borroso. Una mascarilla. Luces. Instrumentos. Una máquina que marcaba los latidos. Y luego, un llanto. El llanto más puro que había escuchado jamás. «Zoe». Martina no la vio enseguida. Pero la sintió. Como si su cuerpo gritara «sobrevivimos» sin necesidad de palabras. Cuando por fin se la colocaron sobre el pecho, Martina rompió en llanto. «Te protegeré. De todos. Incluso de mí misma si es necesario». Hugo lloraba también. No de forma hermosa. No como en las películas. Su rostro era un desastre. Mocos, lágrimas, boca temblorosa. Era la primera vez que Martina lo veía humano. No manipulador. No seductor. Solo humano. «Gracias», dijo él. «Gracias por no quitarme esto». Martina lo miró sin odio. Solo con distancia. «Ya no te veo como la pareja que perdí. Te veo como la madre que me salvó de mí mismo», añadió Hugo, sacando un sobre del bolsillo. «Quiero que leas esto cuando estés lista». Lo dejó sobre la mesa. Martina no respondió. Pasaron horas. Zoe dormía envuelta en una manta rosa. Martina también, por momentos. Belén se fue a casa a ducharse y traerle cosas. Hugo salió por café. La habitación quedó en silencio. Al despertar, Martina vio otro sobre la mesa. No era el que Hugo había dejado. Era más grueso. Al abrirlo, encontró una copia exacta de la carta de cumpleaños. Aquella que decía «eres inútil. Merezco algo mejor». Pero esta vez estaba quemada en los bordes, como si hubiera sido rescatada de una fogata. Y detrás, una nota. «Esto no ha terminado. Nunca lo hará». Martina sintió un escalofrío. Miró a Zoe. Luego la puerta. Nadie. Tocó el botón para llamar a la enfermera. No respondió nadie. Se levantó con dificultad y cerró la puerta con seguro. Luego volvió a la cama. Llamó a Belén. «Algo está mal», le dijo. «Alguien estuvo aquí mientras dormía. Dejaron una carta». «¿Quién?» «No lo sé. Pero no fue Hugo». «¿Seguro?» «Totalmente». Esa noche, el sueño no llegó. Cada sombra en la habitación parecía tener ojos. Cada crujido,
Cada voz en el pasillo era una posibilidad. Zoe dormía ajena a todo. Martina no. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar cosas extrañas. Una caja con una muñeca igual a la que tuvo en su infancia. Un sobre con fotos de ella y su madre en un parque que ya no existía. Una nota en la nevera del hospital que decía, qué bonito que sonrías. Siempre fuiste buena fingiendo. Martina comenzó a sospechar que alguien más estaba detrás de todo desde el principio. Alguien que conocía sus hábitos. Sus miedos. Alguien que tal vez estuvo cerca, mucho más cerca de lo que ella podía imaginar. Cuando Zoe abrió los ojos por primera vez, Martina sintió que algo se sellaba dentro de ella. No un cierre perfecto. Más bien una costra, una cicatriz fresca. La vio. Esa pequeña vida. Y supo que lo que venía no sería fácil. Pero sería suyo. Y eso bastaba. Martina observó el marco de la puerta mientras Zoe dormía en su Moisés. El reloj marcaba las 5:17 de la tarde. La casa olía a café recién hecho y a algo más profundo, estabilidad. El silencio que llenaba el departamento no era el de antes, ese lleno de tensión y miedo. Era un silencio nuevo. De paz. 6 meses habían pasado desde la noche del parto. 6 meses desde que su mundo cambió por completo. Las madrugadas ya no eran para planear venganzas. Ahora eran para calmar llantos, esterilizar biberones y cantar con voz ronca alguna canción inventada. Cada noche que terminaba sin sobresaltos era una victoria. Cada sonrisa de Zoe, una razón para seguir. Martina reorganizó su vida como quien reconstruye una casa después de un incendio. Había pintado las paredes, eliminado todo lo que oliera a Hugo, y se instaló emocionalmente en una rutina que, por primera vez, le pertenecía solo a ella y a su hija. Hugo cumplía con las visitas. No hablaban mucho, pero él llegaba con una puntualidad que parecía obsesiva. A veces traía cuentos, pañales o un peluche que Zoe ignoraba por completo. Sus palabras eran pocas, pero sus actos, aunque torpes, mostraban un intento de reparación. Dijo estar en terapia. Martina no lo felicitó. Pero tampoco lo detuvo. Una tarde, mientras organizaba los documentos del seguro médico de Zoe, encontró el sobre quemado que alguien había dejado en el hospital. Lo había guardado en el fondo de una caja, entre otras cosas que no podía quemar ni conservar abiertamente. Esa carta siempre le había dejado una sola pregunta abierta: ¿quién fue? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de regresar esa nota con una amenaza críptica? El descubrimiento vino sin aviso. Belén, ayudándola a mover una repisa en la sala, encontró una carpeta. Dentro había fotos viejas de Martina de niña. Y una carta. ¿Qué esto es tuyo?, preguntó Belén, sosteniéndola. Está firmada por alguien llamado Camila. ¿Te suena? Martina se congeló. Camila. Su media hermana. Una hija del primer matrimonio de su padre. Una figura borrosa que solo conocía por un par de fotos en blanco y negro. Su madre le había prohibido todo contacto. Nada bueno viene de esa parte de la familia, le dijo una vez. Martina abrió la carta. Era una confesión. Camila había estado siguiendo sus pasos. No por odio. Por obsesión. Por resentimiento. Por una herida que también cargaba. No es justo que tú tuvieras un pedazo de él. Que tú lo lloraras. Yo nunca lo conocí. Nunca me reconoció. Pero tú eras la hija buena. La oficial. Y ahora vas a tener una hija tú. ¡Qué ironía! La firma era clara. Camila. Martina respiró hondo. Le temblaban las manos. ¿Crees que fue ella?, preguntó Belén. Sí. Fue Camila quien dejó la carta quemada. Ella sabía lo que significaba. Ella quería que tuviera miedo. El hilo se había cerrado. Ya no era Hugo. Ni Marina. Era alguien más herido, más roto. Alguien que vivía en la sombra de un padre que se fue sin mirar atrás. Como Hugo. Como tantos. Martina no denunció. No la buscó. No le escribió. Decidió no heredarle ese fuego a Zoe. Esa cadena se rompía con ella. Días después, en medio de la rutina, apareció Elías.
Primero como repartidor. Luego como ayuda ocasional. Más tarde como alguien que simplemente sabía estar. No preguntaba. No presionaba. Solo estaba ahí. Una noche, mientras preparaban café, Martina dijo: ¿Tú alguna vez tuviste miedo de volver a empezar? Elías la miró con suavidad. Claro. Pero tuve más miedo de quedarme donde no era feliz. Sus palabras no eran dramáticas. Eran verdades simples que se instalaban como raíces. Martina lo dejó entrar en su vida poco a poco. No como pareja. Como posibilidad. Fue entonces cuando llegó la carta de la agencia. Una oferta laboral en otra ciudad. Contrato completo. Guardería para Zoe. Apoyo estatal. Estaría cerca de su madre, con quien había vuelto a hablar de forma pausada, aún sin reconciliación plena, pero con voluntad. Tuvo miedo. Moverse. Cambiar todo otra vez. ¿Estaba huyendo o avanzando? Lo habló con Belén. Con su terapeuta. Y finalmente con Hugo. Se encontraron en una cafetería. Hugo llegó 10 minutos antes. Ella lo observó mientras él jugaba con la cuchara del café. Voy a aceptar la oferta. Me voy con Zoe. Él bajó la mirada. Te lo entiendo. No te estoy pidiendo permiso. Solo te estoy avisando. ¿Puedo verla? Una vez al mes. Y videollamadas cada semana. Lo firmaremos. Todo será legal. Pero yo no puedo seguir girando alrededor de tu proceso. Yo tengo uno propio. Él asintió. La voz quebrada. Y gracias por no destruirme cuando pudiste. Por no decirle a Zoe quién fui, sino por darle la oportunidad de conocer quién intento ser. Martina se levantó. Le dejó sobre la mesa la misma carta que él le había entregado en el hospital. Pero esta vez, con una nota. Que tu proceso no dependa del perdón, sino del cambio. La noche antes de irse, Belén organizó una pequeña despedida. Solo los cercanos. Sergio, Aarón, Elías, Lara. Y Zoe. En el centro de la mesa, un marco de madera sostenía la carta original. La del cumpleaños. Aquella que decía: eres inútil. Merezco algo mejor. Martina pidió silencio. Hace un año exacto, alguien decidió definirme con una frase. Hoy esa frase está colgada aquí no por lo que decía, sino por lo que me obligó a descubrir. Todos la escuchaban sin respirar. Hay heridas que no se ven, pero que nos enseñan a mirar con otros ojos. A veces, el mayor acto de amor es no vengarse. Es romper la cadena del daño. Zoe lloró en ese momento. Todos rieron. Martina también. Horas después, ya sola en su casa, con cajas listas y silencio nuevo, Martina abrazó a Zoe y le susurró: no heredarás mi miedo. Heredarás mi fuerza. En la mesa, la carta brillaba bajo la luz tenue. Una cicatriz enmarcada. La cámara se aleja. La voz en off cierra. El dolor no te define. Lo que haces con él, sí. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.